Bueno, es muy importante que organismos internacionales de derechos humanos interfieran o estén al pendiente del seguimiento, porque el Estado mexicano nunca ha hecho investigación real. El Estado mexicano simula ante la comunidad internacional que investiga o que lleva procesos, ¿no? Es bien sabido que el Estado mexicano, por ejemplo, firma tratados internacionales, ratifica tratados internacionales, pero les pone reservas o candados, declaraciones interpretativas para que no se cumplan. El más reciente tratado es, por ejemplo, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, que no ha ratificado el Comité de Seguimiento. Igualmente está la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que tiene una reserva y una declaración interpretativa. Afortunadamente, en el caso Radilla, esas se echaron abajo y la Corte determinó que no funcionaban esos candados para como los quería aplicar México. Pero esa es la característica del Estado mexicano, ¿no? Si no es a través de la presión internacional, al interior, en el país, no va a pasar nada, ¿no? O sea, nosotros vemos que hay muchísimos elementos para que se declarase que es desaparición forzada. El caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Sí, pero el Estado se niega a reconocer que es desaparición forzada. El caso de Rosendo Radilla incluso es histórico en ese sentido, porque es reconocido como desaparición forzada y específicamente el Ejército Mexicano es quien se lo lleva y ya no lo puede negar el Ejército ni el Estado Mexicano. El Ejército, como parte del Estado Mexicano, ya lo reconoció el Estado Mexicano, pero aún así no hacen investigaciones que deberían de consistir en citar a los militares y que dijeran, nosotros lo tenemos y aquí lo tenemos, porque además no es el caso de Rosendo Radilla, son más de 500 desaparecidos aquí en Atoyac y a todos los bajaron de la sierra y se los llevaron, los bajaron de sus casas y se los llevaron al cuartel militar, bueno, al ex cuartel militar, ahora Ciudad de los Servicios, y en ese sentido ellos saben dónde los tienen, dónde los dejaron. Sin embargo, el Ministerio Público no tiene la capacidad, no tiene la fuerza para obligar al Estado mexicano, pero porque el mismo Estado mexicano no quiere que se conozca la verdad, porque son sus agentes. El Ejército mexicano es quien protege toda esa impunidad y las autoridades, desde el presidente de la República, son quienes protegen a todos esos criminales, ¿no? ¿Creen ustedes que serviría de algo presionar a los organismos internacionales pues para que se abra la investigación hacia el Ejército? Claro, ya lo decía Tita, ¿no? La sentencia Radilla obliga al Estado mexicano a hacer cambios, a hacer transformaciones, modificaciones en torno a la Constitución mexicana, y uno de esos es el artículo 57 constitucional, donde el Estado, o más bien el Ejército, los miembros del Ejército deben de ser enjuiciados en tribunales civiles cuando hay un civil involucrado. ¿Ha habido algún caso a raíz de eso? Han habido varios, pero no ha llegado a nada, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rosenda Cantú y otros, ¿no? Pero uno de los más recientes, unas jóvenes que fueron violadas en un cuartel militar y no se ha querido citar a los militares. Los están protegiendo estos contubernios, impunidad. Eso es una actitud criminal del Ejército, del Estado mexicano en contra de la voluntad política. Creemos que ese es el centro. No hay voluntad política ni de que se haga investigación para que no se conozca la verdad y no se lleve a juicio a los responsables, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo que se dice y de todo lo que ha ocurrido, ¿en qué le afectaría al Estado que se comenzara a citar a militares, que se conociera la verdad? Fueron hechos que ocurrieron hace más de 40 años. Sí, en algunos casos casi 50 años, pero nosotros creemos que si no se lleva a juicio a los responsables, esos mismos militares están ahora reciclados en diferentes instituciones, pero además están en grupos paramilitares, en grupos de policías bancarias, en grupos de diferentes grupos, incluso el Ejército Mexicano, después, o parte del Ejército Mexicano se convirtieron en zetas, y ahora después de eso son muchos de ellos los que están pues desapareciendo, ejecutando, masacrando, desmembrando, y es lo que luego se encuentra en muchos lugares, ¿no? ¿Hay confianza en que las cosas cambien después de la lucha que llevan ustedes y después de esta sentencia que hoy cumple 7 años? Pues yo creo que ese es el centro de nuestro movimiento. Pensamos que tiene que haber cambio.
en base a la movilización de la población, en base a la organización del pueblo mexicano, de crear organizaciones que de una u otra manera vayan obligando poco a poco al Estado a proteger al pueblo.